La Escuela Sabática, 166 años de historia. Todo comenzó en 1852. Tiago White, inspirado por el Espíritu Santo, publicó las primeras 4 lecciones de la Escuela Sabática, que tenían un solo propósito: hacer discípulos de Jesús. A través de preguntas y respuestas, como es hoy día, los jóvenes y los niños entendieron mejor el mensaje de la Biblia. Pasó el tiempo y la semilla germinó. Hoy la Escuela Sabática es para todas las edades. Está presente en más de 200 países y la lección está traducida a más de 100 idiomas. Y la misión es la misma que hace 166 años: hacer discípulos de Cristo. A través de la comunión, se alienta a estos discípulos a estudiar más la Biblia y, por supuesto, la lección de la Escuela Sabática y más oración diaria. A través de la relación, los miembros participan cada vez más en unidades de acción y grupos pequeños, unidos entre hermanos y con Cristo. Y en misión, los discípulos del Salvador buscan personas para estudiar la Biblia con ellos, ministrando la palabra de Dios a través de palabras, pero también por aptitud. El lema de la Escuela Sabática es: siempre presente, siempre a tiempo, estudiando diariamente la lección y cumpliendo la misión. Y el gran desafío es hacer de cada miembro un misionero de esperanza, un discípulo. Escuela Sabática, 166 años, enseñando sobre la esperanza. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Estamos comenzando nuestro repaso de la lección de Escuela Sabática, titulada La Educación. Y porque la temática es la educación, hoy tenemos una persona muy importante para mi esposa y para mí, y para el sistema educativo de la iglesia, de nuestra iglesia de Adventista del Séptimo Día en Texas, específicamente en Burleson. Así que tenemos con nosotros a Mr. Rangel. Hi, Mr. Rangel. Introduce yourself to everyone watching. I'll be trying to translate a little bit, but we'll be mainly speaking in English. Vamos a estar hablando en inglés la mayor parte del tiempo, pero voy a estar tratando de traducir mientras nosotros vamos. Mr. Rangel, it's a privilege to have you here with us. Tell us a little bit about you, your name, who you are, what you do, and I have some questions for you. We'll leave that after your introduction. Let the people of King Spanish know and Hillsboro who you are. Absolutely. Thank you so much for allowing me to join you all for your Sabbath school lesson. Like Pastor Manuel said, my name is Norman Rangel, and I'm the principal at Burleson Adventist School. And this is my 10th year at BAS, and it's been just a wonderful blessing personally for me to be the principal at such an incredible school. And we had a lot of support from the members and the pastors from the King Spanish Church in the past. We have a lot of families that have gone to BAS and that are still there today. Thank you. So can you talk about how many members do you have in your school in BAS? La pregunta es: ¿cuántos miembros tiene de nuestra iglesia en BAS, en la escuela de Burleson Adventista? We have about 9 students, 9, maybe 10. And that's a great number. We're very proud of our families. Your children attend there, and we had the Marte family, Espinosas as well, Lockhart, and just some wonderful people. So while we were talking, you mentioned all the last names that, even you started mentioning last names that might come to our church. So you know a lot of last names, and I just wanted to let everyone watching that one of the things that it's most valuable of a Seventh-day Adventist school is that personal touch with the faculty and students. Para todos los que escucharon, le pregunté al director de la escuela
que cuántas personas de nuestra iglesia asisten a su escuela y nos dice todos por apellido y nos empieza a decir más apellidos que tal vez no vienen a nuestra escuela, pero él pensaba, bueno, probablemente va a tu escuela porque son hispanos y van a escuelas hispanas y nos dicen todos estos apellidos y a mí me llena el corazón y me da alegría que una de las cosas que más me gustan acerca de la educación adventista es ese toque personal que tiene la facultad con nuestros estudiantes. Y por eso le hago la pregunta y es para que ustedes vean lo cercano que son el director con nuestros estudiantes, con nosotros. Nos conocen por nombre, los conocen por nombre y hay ese toque personal y eso me encanta. So I have one more question for you. Yes. And we'll let you go and we'll keep with the Sabbath school lesson. And I think this is a hard question, but I think it's important for everyone watching and for everyone in the midst of making that decision. It could be a financial decision, it could be a spiritual decision, but what can an Adventist school or Adventist education do for our kids that public school can't? Well, besides having excellence in our academics, which you can get in many places, what sets us apart, not just from public, but from other private schools and makes us unique as Adventist education is that we are training our students in the three angels' messages, because this is the time that the world needs to hear those messages. And you know, our young people, they need to know this. Why is it important? Why now? Because we are living in the last days. And the purpose of Adventist education is not just to, you know, teach the academics, but to, like Ellen White wrote, is to train up an army of young people who are going to be able to finish this work, because they can reach people that adults can't, because I don't know, there's just something special about young people, and it doesn't matter what age. Thank you so much for your time. You will be coming to our church soon. So when is that day that you're coming to our church, and how can they reach you for more information? For example, financial information, help, scholarships that you might have, you know, any other sports or something that they might wonder. How can they reach you, and when are you coming to our church? I'll be visiting your church on the 24th of this month, October 24th. And you can reach us. Our office number is 817-295-6812. And I just want to mention just one more thing, Pastor, if I can. Yes. We do have, our school board voted here recently to offer a 1-month tuition free for any new students that enroll from public school, from homeschool, or other non-SDA private schools. And so I'll be happy to talk more about that. Just give us a call or look us up on the internet at BAS4, the number 4, U, the letter U.org. Well, once again, thank you so much. From my personal experience, I love BAS. I love what you're doing with our kids. They always come happy to our house. You know, we pick them up and they're always happy, and they've learned valuable lessons at school. So thank you so much, and see you the 24th. We'll see you then. God bless you. God bless you. Happy Sabbath. Feliz sábado. Gracias. Feliz sábado para ti también. Continuamos con nuestro repaso de la lección. Yo creo que fue una introducción bonita, ¿cierto? Claro, especial. Pero aún más especial, tengo aquí a mi esposa acompañándome para repasar esta hermosa lección titulada La familia. La lección número 2 es titulada La familia, y por eso traje a mi esposa. Porque yo creo que para hablar de la familia tenemos que estar una familia. Así es. ¿Cierto? Porque a veces traemos la perspectiva, en el caso de
de los ancianos, hablando de la familia, hubiera sido bien bonito traer Sí. esas perspectivas de sus hogares, pero yo quería traerlo a algo más personal, a una familia, y que las personas puedan ver una familia enseñando acerca de la familia. Una familia joven, como tú y yo, y tal vez los adolescentes nos están viendo y diciendo, se consideran jóvenes. ¿Cuándo van a aceptar que ya no son? ¿Cuándo van a aceptar que ya no son Claro, jóvenes, sí. no? Aún nos quedan algunos días de juventud, así que los aprovechamos al máximo mientras podamos. Así es. Entonces, quiero comenzar leyendo esta cita que ya la he leído muchas veces. Yo creo que ya te tengo harto con esta cita, pero es importantísima. Es importantísima. Pero antes de eso me gustaría comenzar con una oración. ¿Podrías orar? Claro, los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener nuestra mente y nuestro corazón abierto. En nombre de Jesús, amén. Amén. La cita es esta. El hogar es el centro de toda la actividad. La sociedad se compone de familias. La sociedad se compone de familias y será lo que la hagan las cabezas de la familia. Del corazón mana la vida. Y esto es lo que más me llama la atención de la cita. Dice, y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Wow. El hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. Así que cuando entremos a este tema, vamos a hablar de la importancia del hogar. De la importancia del hogar y la familia. Así que vamos a comenzar con la lección del domingo, la primera familia. La primera familia. Me gustaría pensar que a todas las personas que nos escuchan tienen algún tipo de interés por Dios, aman a Dios. Y yo creo que como padres queremos que nuestros hijos sean temerosos de Dios. Yo creo que es un principio, un valor muy importante, una característica muy importante en los hijos y en las personas. Es temeroso de Dios. ¿Qué significa ser temeroso de Dios? Cuando tú ves una persona y le dices, esa persona es temerosa de Dios, es algo positivo, es algo que respeta a Dios, que lo hace, que hace el bien, no porque lo están viendo, sino porque Dios lo está viendo. Es muy diferente no robar porque te da miedo la consecuencia o no robar porque sabes que a Dios no le gusta robar. Una persona temerosa de Dios, alguien que hace las cosas no porque lo ven, sino porque innatamente quiere agradar a Dios, temeroso de Dios. Y yo creo que todas las personas que nos ven aquí, pues, si están conectadas a un repaso de la lección, si están conectadas al estudio de la Biblia, es porque quieren saber más de Dios, porque quieren acercarse más a Dios. Pero no nomás nosotros, sino queremos que nuestros hijos y familiares se acerquen a Dios. Y con lo que leí en la cita nos dice que el hogar, la influencia del hogar es lo que influencia a la iglesia. Y no nomás la iglesia, la nación. La nación. Entonces yo me pongo a pensar, y me corriges si estoy mal, cuando nosotros nos ponemos a pensar en nuestros hijos, decimos, no, los vamos a llevar a la iglesia. Y el pastor les va a enseñar. Su escuelita, su escuela sabática, la maestra de escuela sabática les va a enseñar. Los vamos a meter a una educación cristiana para que de esa manera les enseñen a ser temeroso de Dios. Pero ¿es eso el principio bíblico, el modelo que debemos de seguir? Para que nuestros hijos aprendan de Dios, nosotros tenemos que ponerlos en la iglesia, ponerlos en escuelas para que aprendan de Dios, ¿o cómo es donde se aprende de Dios? Bueno, mira, a pesar de que los puntos que mencionaste, tanto de la iglesia y de la educación, son sumamente importantes para que los niños se desenvuelvan en un ambiente cristiano, esa educación y esos valores se aprenden en casa. Y se aprenden desde que los niños están en el vientre de la madre. Se aprenden cuando los niños nacen y desde sus primeros años
es cuando la madre y el padre empiezan a formar a esa personita con los valores cristianos, porque no podemos dejar en las manos de otras personas que al fin de cuentas, si tengan el título que tengan, son desconocidos. No podemos dejar en manos de esas personas lo más preciado en nuestras vidas, que son nuestros tesoros, nuestros hijos. Eso debe estar en nuestras manos y debe ser nuestra responsabilidad criar a nuestros hijos con valores cristianos, empezando en casa. Exactamente. Y no nomás, y aparte sobre de todo esto también, la Biblia nos indica el modelo a seguir. Exacto. La Biblia misma nos dice cómo debemos de enseñarle a nuestros hijos. Ahora, si yo leyera mi Biblia y la abriera y dijera, tendrás que llevar a tus hijos a temprana edad con el pastor y el pastor les enseñará, yo, siguiendo el modelo, a mí en la escuela me hubieran dicho, y tu responsabilidad es educar a todos los niños para que sean temerosos de Dios. Así es. O en la escuela. Las maestras, a todas las maestras, se les tiene que enseñar en la escuela que tienen que enseñarle a esos niños a ser temerosos de Dios. Pero lo que nos enseña la Biblia, empezando desde el Génesis, desde la primera familia, que el modelo a seguir de enseñanza de Dios es en la familia. Así es. Adán y Eva, los primeros padres, los primeros seres creados, los primeros humanos, siguieron un modelo de enseñanza de Dios a sus hijos por medio de la familia. ¿Cómo aprendía Caín, Abel, Set y las hijas y hijos que tuvieron? Que no se mencionan todos por nombre, pero sabemos que tuvieron más hijos. ¿Cómo se les enseñaba de Dios? Se les enseñaba por medio de reuniones familiares. Exacto. Adán y Eva tomaban el control y les enseñaban de la creación. Les enseñaban del amor de Dios, de la redención, de las promesas. Incluso nosotros podemos ver que Caín y Abel, cuando se narra la historia del sacrificio que le van a hacer a Dios, uno lo hizo correctamente y uno lo hizo incorrectamente. ¿Cómo lo supieron? Aunque no está explícitamente ahí, sí está implícitamente que los dos sabían cuál era la manera correcta. Y eso también nos deja enseñar que tenemos libre albedrío. Exacto. Que Caín decidió no seguir el consejo de sus padres, pero eso no quiere decir que no lo sabía. Exacto. Y no quiere decir que la educación se establece en la familia. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, no alguien más. Y tú lo mencionaste Exacto. de esa manera. No vas a dejar que alguien más se haga responsable de la espiritualidad de nuestros hijos. La iglesia y la escuela complementan lo que nosotros ya enseñamos. Así es. Pero no podemos esperar que ellos van a aprender a ser temerosos de Dios en la iglesia y en la escuela sin la familia. Porque en la familia es donde están las grandes enseñanzas. Porque imagínate, si van a... Y ahorita vuelvo al tema de la escuela, porque es muy importante el que sí asistan a una escuela cristiana y que sí asistan a la iglesia. Sí. ¿Cierto? Es sumamente importante. Muy No puedes descuidar una, porque podrá haber el que dice, no, bueno, pues si todo depende de la familia, pues entonces me ahorro un dinerito y los pongo en la escuela pública, ¿verdad? Pero pierde la esencia, porque a primera mano nosotros nos encanta que las maestras oren por nuestros niños, que los pongan a orar, que les enseñen valores cristianos, que les enseñen y vean personas que respetan el sábado y puedan ver ejemplos a seguir. Así es. Pero bueno, no nomás eso, no nomás la primera familia es una evidencia de que no nomás es Adán y Eva, la primera familia, evidencia de que la educación y la espiritualidad de nuestros niños empieza en la casa. Vemos el caso de Jesús. Y yo los quiero llevar a cuando Jesús está hablando en Lucas 2, cuando Jesús está hablando con los sacerdotes en el templo. Cuando se pierde, todo el mundo conocemos la historia, Jesús es joven, José, María, sus familiares se dan cuenta que Jesús no está, se regresan 3 días y encuentran a Jesús ¿dónde? En el templo. Y está hablando con los sacerdotes. ¿Y qué dicen los sacerdotes? Están maravillados porque Jesús les está enseñando y les está haciendo preguntas y tiene 12 años. Imagínate. Y yo me pregunto, ¿en algún momento Jesús tuvo una educación con un rabí? Nació Jesús y llegó un rabí y le dijo, Dios me ha llamado para enseñarle acerca de la Biblia a Jesús.
¿Quién le enseñó a Jesús? Fíjate, muy, muy interesante esta parte, esta historia de la Biblia, cómo nos narra. Yo como mamá imagino lo que María debió haber sentido y claro que los que le enseñaron a Jesús fueron sus padres y fue su madre, fue María quien le enseñó desde temprana edad, con amor. Yo me imagino que fue con paciencia, con algo que era no tedioso, sino era algo divertido, con amor, con respeto y que se formaba día a día. Muy bien, lo mencionaste, María es responsable de la educación de Jesús. Ahora, claramente, Jesús no nomás tuvo a María como su maestra, como su primera maestra, pero también fue Dios mismo, el Padre, no su Padre, pero y José. Y nosotros podemos ver 1000 lecciones de 1000 maneras, no nomás en cuanto a la Biblia, ¿verdad? Porque claramente María le enseñaba las escrituras a Jesús. Así es. Pero también José lo llevaba a trabajar. Sí. Y le enseñaba acerca de la lección del trabajo y la disciplina, del amor, del cuidado. Y luego se los llevaba pero también recibía enseñanzas de Dios directamente. Así es. De la misma manera que Adán. Porque Adán, siendo el primer padre, y como lo hablamos en la lección pasada, Adán recibía su información directamente de Dios antes del pecado. De la misma manera Jesús. Cuando viene como el segundo Adán, él recibe información, él recibe las enseñanzas de su Padre. Por eso Jesús, en esa situación donde está en el templo en el día de Pascua, ve al Cordero y entiende su misión. ¿No? Entonces, pero podemos ver que la familia en la niñez de Jesús es crucial, es importantísima. Sí. Es muy, muy importante. Y si ustedes estudian más a profundidad el personaje de María, se van a dar cuenta que era una mujer que citaba las escrituras. Cuando el ángel le da las buenas noticias a María, ella cita un salmos. Sí. Entonces, eso es impresionante, es muy bonito que incluso en nuestro Salvador, en su niñez, la familia fue sumamente importante. Siguió el modelo bíblico de la primera familia. Pero en todo esto de la educación, llegamos a algo bien importante que es la comunicación. ¿De qué sirve tener todo el conocimiento, toda la sabiduría, toda la información, todos los datos en nuestra cabeza si no los podemos comunicar? Y yo creo que en este tiempo me gustaría tomarnos un momento para hablar de qué necesitamos para comunicarnos. Como lo mencioné, no nomás es hablar, no nomás es ¿cuántos maestros no tuvimos? Y hoy estábamos hablando de los maestros, ¿cierto? ¿Cuántos maestros no tuvimos que eran muy inteligentes, que tenían muchos títulos, pero no nos podían cautivar? No nos podían pasar esa información, nos perdían. Como padres, podemos caer en lo mismo. Podemos querer enseñarles todo acerca de la Biblia y todo lo que nosotros conocemos, pero no llega. ¿Cómo podemos hacer para que el mensaje llegue a nuestros hijos, para tener una buena comunicación? Sí. Bueno, yo quiero decir varios puntos con esto de la comunicación, porque creo que es muy interesante y muy importante, porque al final del día la comunicación es un intercambio de palabras, un intercambio de ideas, de principios, y es un intercambio, no es solamente información llegando desde una persona, pero de la otra no, ¿verdad? Entonces, tenemos que recordar que nuestros hijos son, a pesar de que son nuestros hijos y son chiquitos y tienen que aprender muchas cosas todavía, nuestros hijos son seres humanos, son hijos de Dios y nosotros tenemos que verlos como tal. Entonces, no debemos esperar que un niño chiquito pueda sostener o que le agrade o sea de su agrado mucha información. No, que la información venga de una fuente, pero que
ellos no puedan expresarse. Me explico. Entonces, quiero mencionar esto, que lo he visto últimamente mucho. ¿Cómo nos sentimos los adultos cuando se nos grita? ¿Verdad? Nosotros no funcionamos ni en el trabajo, ni en el hogar, ni en las amistades, en ningún lado. Yo les aseguro que si ustedes estuvieran en su trabajo y a ustedes les gritaran, número uno, ustedes no van a entender. Porque a gritos nosotros no entendemos. Y lo hemos visto, lo podemos ver todos los días. Pero número dos, yo estoy segura que nosotros, como adultos, nosotros no soportaríamos que se nos gritara. Y creo que no lo soportamos y no deberíamos. Entonces, ¿por qué esperamos o por qué pensamos que un ser humano chiquito le va a gustar eso o va a entender así? Y esto trae que si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a soportar nuestros gritos, cuando ellos crezcan, van a ser seres humanos disfuncionales que van a tener que soportar gritos en el ambiente laboral, en las relaciones, en las amistades, y eso no es bueno. Entonces, ¿cómo podemos llegar al corazón de nuestros hijos? Con una relación íntima, de confianza. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pues que ganarnos su confianza. ¿Y cómo es eso? Escuchándolos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros mismos necesitamos que nos escuchen, ¿no? No nomás necesitamos escuchar un consejo. Y a veces nos dan el mejor consejo, pero nos quedamos con muchas cosas adentro y esa persona no nos escuchó. Entonces, es el intercambio de sentimientos, el intercambio de tú qué piensas, tú qué sientes, y es así como se logra la comunicación. Nosotros darles la importancia a nuestros hijos de que ellos también tienen sentimientos, hay que validar sus sentimientos y así nosotros vamos a poder ganar su confianza poco a poco y ellos van a tomar más en serio los consejos que nosotros les demos porque saben que realmente a nosotros nos importan sus sentimientos y por lo que ellos estén pasando. Wow, mi amor. qué profundidad. Y tienes mucha razón. Yo creo que los gritos son es una señal de que hay falta de comunicación. Sí. Es una señal de que hay falta de comunicación. No hay buena comunicación cuando estamos gritando. Y tal vez podemos hablar de muchos otros puntos, pero tú que has traído al tema algo que yo creo que es tan presente en en muchas familias. Yo creo que millones y millones de familias tienen que recurrir a los gritos. Pero los gritos nos indican a nosotros que hay una falta de comunicación. Y es verdad lo que estás diciendo, se debe, en vez de recurrir a ese miedo, ¿verdad? Porque todos conocemos que los gritos son efectivos en algún momento. No queremos juzgar a nadie, no queremos que te sientas mal porque en alguna ocasión hayas gritado. Yo creo que los gritos han tenido su lugar. Y yo creo que todos hemos gritado. Sí, y los gritos tienen su lugar también. Sí. O sea, si alguien está por quemarse, un grito claro. puede salvar vidas. Claro, el grito es muy importante en su contexto, pero claramente hemos visto, y es muy buena reflexión la que tienes, tal vez si tú has experimentado a alguien que te trata mal en tu trabajo o te quiere enseñar con gritos, inmediatamente tú quieres poner un alto. Sí. Pero ¿qué nos hace pensar a nosotros que a los niños les tenemos que comunicar así, ¿no? Exacto. Y es un muy buen punto. Y otra cosa, me gustaría que leas primera de Juan 3:18. Sí. Y mientras lo buscas, importantísimo, no nomás hablar, enseñar con hecho y verdad. ¿Lo puedes leer? Sí. Primera de Juan 3:18 dice: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obras y en verdad. Sino con obras y en verdad, sino con hechos y en verdad. No nomás son las palabras. No nomás es sentar a tus hijos y decirles, mira, que esto está mal, esto no se debe hacer así. Por ejemplo, no veas esas películas,
Pero ¿cuántas personas dicen no veas estas películas y ven películas? ¿Cuántas personas dicen no escuches esto, pero escuchan otras cosas? Entonces, no puede haber esa hipocresía. Si hay hora o no horas. Sé disciplinado, pero no eres disciplinado. Y yo creo que algo que hemos trabajado y que hemos hecho muy bien es enseñarles la disciplina. Sí. Que nos vean leyendo, que nos vean orando, que nos vean siendo constantes en nuestros devocionales familiares. Sí. Las niñas en la noche, y no me vas a dejar mentir, papi, ¿ya nos vas a leer la promesa? Qué bonito se siente para mí saber que mis niñas esperan la promesa. ¿Por qué? Porque se hizo una disciplina. Así es. ¿Cierto? Y entonces nosotros no podemos exigirle a nuestros hijos algo que nosotros no estamos enseñando. Antes de decirlo, tenemos que hacerlo para que nuestro peso, para que lo que nosotros estemos diciendo tenga peso. De hecho, hay una historia, no sé si sea real o no, pero es muy parecido a lo que estamos diciendo. Se usa a Gandhi como el personaje. Una señora viene con Gandhi y le dice, ayuda a mi hijo a que deje de comer azúcar. Y Gandhi le dice, ok, ven en 7 días. Y la señora pasa toda una semana y dice, ay, ya, por fin voy a llegar con Gandhi. Y Gandhi le va a decir a mi niño que deje de comer azúcar. Y cuando llega el niño, le dice sencillamente, niño, deja de comer azúcar. Y el niño dice, ok, está bien. Y la mamá se queda, pero ¿cómo? Si nomás le dijiste que comer azúcar, que deje de comer azúcar. Y le pregunta, ¿pero por qué me esperé 7 días para esto? Le dice, porque antes de decirle al niño que dejara de comer azúcar, yo tuve que dejar de comer azúcar. Entonces, wow. Yo espero que esa historia sea real, ¿verdad? Sí, Porque sí, sería más impactante aún, pero sí, no deja de ser cierta, ¿no? No deja de tener una enseñanza. Y para concluir, voy a leer Deuteronomio 6, en el versículo 7 dice, es muy interesante este versículo, dice, se las repetirás a tus hijos y se las hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Wow. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Nos está diciendo, padres, ustedes tienen una grande, grande responsabilidad. ¿Cuál es esa grande responsabilidad? Enseñarles. Enseñarles a que no se les olvide. Una palabra clave en todo lo que estamos diciendo, influencia. Influencia, así es. Danos un ejemplo de influencia como padres, que nuestros hijos ven y más que nada la pregunta es, y disculpa si te estoy agarrando así de sorpresa, pero la pregunta es inconscientemente, algo que le has enseñado a tus hijos inconscientemente, a nuestros hijos inconscientemente, que luego ves y dices, ay, esa soy yo. No, te ves reflejada, algo que aprendieron, dices, esto lo aprendieron sin yo darme cuenta, no es algo que yo le quise enseñar y me senté a decirles, sino algo que simplemente aprendieron. Aprendieron, sí. Bueno, yo creo que son 2 cosas que se me vinieron a la mente ahorita. Una de ellas, que yo aprendí de mi madre y le mando muchos saludos, hola mami, la limpieza y el orden. Yo no les enseñé, no fue así como, digo, no estoy diciendo que no las animo a limpiar o no espero que limpien, pero yo pienso que su nivel de orden y de limpieza es mucho más alto que el de un niño que no tiene una mamá que le preocupa mucho el orden y la limpieza, porque ellas solitas organizan sus cajones, su closet, sus juguetes por colores, que si aquí van los colores, que se acaban las Barbies, que se acaba esto, y luego ellas mismas dicen, es que si yo no lo hago así, luego no encuentro nada. Y cuando terminamos de comer, agarran su platito y van y lo ponen donde tienen que hacerlo y ellas lo hacen solas. Y la otra cosa que se me vino a la mente es que cuando nosotros comemos y aquí no hay, bueno, más bien aquí no hay dulces, pero en ocasiones especiales cuando se les deja comer
y ellas preguntan, ay, ¿podemos otro dulce un día o vamos a la tienda? Y desde chicas se les ha enseñado que, pues, más que nada que el azúcar causa caries, causa enfermedades como el diabetes, obesidad, y estas cositas se les ha quedado tan grabadas que ellas dicen, el otro día, de hecho, Elisa me dijo, les hice cena y pasó algo y le dije, este día te voy a dejar comer un chocolate. Y le dije, ¿te quieres comer tu chocolate en el carro primero antes de llegar a la casa? Y me dijo, no, mami, I want to eat my healthy food first. Y es algo que nosotros les hemos dicho primero, la comida, lo saludable, las verduras, la fruta, y ya después, si se lo ganaron, el postre. Pero esto es algo que ella solita lo dice siendo tan chiquita, ¿no? Y ellas dicen, no, es que yo no quiero eso. No, that has too many sugar. Eso tiene mucha azúcar. Y no tanto pan porque si no me va a dar esto, me va a dar lo otro. Y ellas ya identifican las comidas que son malas para ellas. Y qué interesante que, por ejemplo, nosotros nunca hemos usado el término healthy food, ¿no? Exacto. Pero ella comienza a entender Sí. que en esta casa se trata de ser saludable, se trata de ser fuerte. Sí. Y eso es muy bonito. Yo quiero compartir uno, que me llama la atención y las veo y digo, eso somos nosotros, o sea, eso lo aprendieron de nosotros, cómo tratan al perro. Sí. De nosotros, tal vez a mucha gente no le guste eso, pero nosotros dejamos que el perro esté dentro de la casa, es limpio, es ordenado. Es un perro. Él es ordenado. Él también es ordenado y él también es un perro que no hace destrozos, no rompe las cosas. Entonces está en paz en la casa. Educado. Está bien educado. Esa es mejor palabra. Sí. Ordenado no. En un perro no creo que sea una característica, pero como ellos lo tratan. Por ejemplo, nosotros le enseñamos disciplina al perro, ¿no? O sea, el perro también tiene ciertas cosas que le hemos enseñado. Mira, aquí está, él sabe que estamos hablando de Tiene ciertas disciplinas que se les ha enseñado a este perrito. Sí, vino solo, Que él sabe. Y no. Entonces, nosotros tenemos una manera de enseñarle al perro, de decirle dónde puede estar, dónde no puede estar, cuándo se debe acostar. Le hablamos con un tono de voz, le hablamos con ciertos treats, y de esa manera le enseñamos a sentarse, a acostarse, a quedarse ahí. Y es interesante que ellas agarran estas mismas actitudes de uno, o sea, que aprenden de nosotros, y se las aplican al perro. Y cuando tú estás sin darte cuenta, están actuando como tú. Sí. Lo cual se me hace cierto que nos dice la lección que nosotros tenemos una influencia. Muchas veces pensamos, no, pero tal vez mis hijos no me admiran. O tal vez mis hijos no me consideran. Mejor que vean a esta persona. No van a admirar más al que tú admiras o tú piensas que es mejor que tú. Tus hijos te admiran a ti y eso es hermoso. Sí. Eso es hermoso. Tus hijos te admiran a ti y te están viendo a ti. No al pastor, no al maestro. Están viéndote a ti y están aprendiendo de ti. Sí, todos los demás somos influencias, sus amistades son influencias, también. Pero te están viendo a ti y están aprendiendo de ti. Están aprendiendo a ser primeramente de ti. Así que tenemos una misión importantísima en la educación de nuestros hijos. Si nosotros queremos que nuestros hijos sean temerosos de Dios y se queden en el camino, debemos empezar en el hogar, no en otro lado. No es en la escuela o en la iglesia donde nuestros hijos van a aprender a ser temerosos de Dios, es donde se va a reforzar. Pero donde van a aprender a ser temerosos de Dios es en el hogar. Así que los despedimos con este hermoso versículo y concluimos con oración y los vamos a dejar disfrutar de lo que sigue a continuación. El versículo está en Proverbios 22:6 y dice: instruye al niño en el camino que debe seguir, y ni aún en su vejez se apartará de él. Amén. Amén. Nunca se les va a olvidar las lecciones que tú les des. Así es. Y si tu hijo se ha apartado, pero tú le educaste bien en su juventud, créeme
que va a regresar. Así es, amén. Así que tengamos una oración especial por todos esos hijos que están creciendo y por los que ya crecieron y tienen que regresar. Así es. Y por todos esos buenos hijos que nunca se apartaron y siguen También. fuertes gracias a Gracias. sus papás. Y aprovechamos para agradecer a nuestros papás también Ujú. por todo el esfuerzo y Así tiempo es. que hicieron por nosotros. Ujú. Sí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por esta hermosa lección. Ayúdanos a ser una familia más fuerte. Dios, para que en esta iglesia de King, en la que todos somos familia, podamos tener una familia más fuerte, cada vez más fuerte, porque en cada uno de los núcleos se encuentra Cristo en el centro. Amén. Y sabemos, Dios, que cuando tú nos unes, nada nos puede separar. Que la iglesia, la familia de King, esté formada de familias unidas en ti. Así que Dios, pedimos por todos los niños que siguen creciendo y desarrollándose, pedimos que tú bendigas a esas familias. Y también, Dios, pedimos que tú bendigas a todos esos niños que fueron instruidos en su juventud y están tomando decisiones, que esa decisión pueda regresar a la iglesia pronto. Y te agradecemos, Dios, por todos esos jóvenes que han puesto el ejemplo, gracias a sus familias, que aún permanecen en la iglesia y trabajando duro para ti. Dios, bendice a todos los que están en la programación, bendice todo lo que sigue a continuación, en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios Amén. los bendiga, sigan disfrutando. Bendiciones. Feliz sábado.